¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. A nombre de Mefintax, justamente Grupo GCG Mefintax, hoy me encuentro con ustedes para poder compartir un pequeño webinar. Mi nombre es Arturo del Corral, como ya lo pudieron haber visto, y la idea es, obviamente vamos a empezar a platicar un poquito acerca de las disposiciones, lo que hay en la actualidad, el tema de la tecnología, cómo se está implementando específicamente, pues toda la parte de, pues principalmente enfocada al tema fiscal, cómo la autoridad fiscal lo ha aprovechado de cierta forma y hacia dónde pudiéramos estar permitiendo, y el tema de cómo en un momento dado nosotros los contribuyentes y los asesores pudiéramos estar haciendo o hacia dónde pudiéramos estar encaminados en el tema del compliance para el punto, para el tema fiscal de cierta forma, ¿no? Actualmente, bueno, me gustaría estar con ustedes y platicar acerca de lo que estamos viendo pues, en la actualidad, de cierta manera, y vamos a tomar de cierta partida lo que está logrando la autoridad. Hemos visto constantemente, recientemente publicó justamente cifras preliminares al cierre de julio de 2023 respecto al tema de la recaudación que está generando la autoridad fiscal. Y de cierta manera, pues son cifras con un crecimiento real del 6%, por lo cual hemos visto un constante crecimiento por parte de la constancia, pues por dos temas principalmente, ¿no? Las facultades de gestión por parte de la autoridad y por el otro lado, ¿no? El tema de las facultades de comprobación, donde muchas veces la autoridad es mucho más certera al momento de fiscalizar a algún contribuyente, llámese por un tema de una revisión electrónica, una visita domiciliaria, un tema de una revisión de gabinete. Y entre estas circunstancias, pues es prácticamente lo que estamos pues prácticamente generando, ¿no? Uno de los puntos importantes con todo esto es ver dónde estamos parados. Es, hemos visto, de cierta forma, cómo pues, la autoridad fiscal ha ido mejorando, ha ido invirtiendo, y aquí es un punto medular, porque México es un punto de lanza en el tema de la implementación de los sistemas electrónicos, del tema de la tecnología implementada prácticamente para ser mucho más preciso, mucho más certero en el tema de la fiscalización. ¿Cuál ha sido uno de los grandes proyectos que ha tenido la autoridad fiscal a lo largo del tiempo? Es principalmente el eje fiscalizador que tenemos y por excelencia es el comprobante fiscal digital, no por internet. Este comprobante fiscal es lo que de cierta manera le está dando a la autoridad fiscal en tiempo real todas las operaciones y transacciones que estamos teniendo nosotros los contribuyentes e informándoles en tiempo real qué operaciones estamos efectuando, qué estamos enajenando, qué bienes estamos importando, qué bienes estamos enajenando, qué servicios, qué a lo mejor estamos en un tema de arrendamientos, en fin, todas las operaciones que de cierta manera estamos generando, lo estamos prácticamente implementando o lo está viendo en tiempo real. Esto le está permitiendo a la autoridad ser mucho más eficiente. Obviamente vemos errores, ya ustedes al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas para poder compartir, pues, de cierta manera, experiencias y lo que ustedes crean convenientes, pero aquí el punto es, si bien hay desarrollos y recientemente justo acaba de sacar una aplicación para el tema de facturación móvil a través de una app en tu celular, hay puntos de encuentro y partidas donde al final existe por ahí pues los que están en contra de la aplicación desde el punto de vista de la invasión que pudiera hacer de toda la información que va a compartir dicha aplicación porque recaba retina, en el sentido de que pues al final los mismos sistemas o los mismos equipos electrónicos, telefónicos, pues tienen por un tema de huella digital, un tema de reconocimiento facial para poder hacer frente o poder abrir la aplicación, en fin, muchas cosas que de cierta manera ya la autoridad lo tiene en el momento de que uno va y adquiere el tema de la firma electrónica, pero por temas de vulnerabilidad en el tema de, pues, el tema de la tecnología, hacia dónde puede invadir de cierta manera todos los aspectos de seguridad privada hacia los contribuyentes, pues es de cierta manera que hay personas que están en contra de esta dicha aplicación y pues de cierta forma vemos otros que pues dicen es un buen incentivo para que las personas, principalmente pequeños contribuyentes, personas físicas, que es hacia donde más está dirigido el tema de la aplicación, pues lo puedan utilizar de cierta forma para poder contribuir y poder prácticamente facturar o generar sus comprobantes fiscales en este sentido. ¿Qué es lo que busca la autoridad? Que prácticamente el 100% de las transacciones que generen todos los contribuyentes sean completamente transaccionados a través de un comprobante fiscal digital, que en principio sí debería de ser. Sabemos que en la realidad muchas veces nos topamos que existen transacciones que no son completamente visibles
Y recientemente una de las cosas que está señalando la autoridad es que quiere ir sobre, por ejemplo, los arrendadores, ¿no? Cuando existen estos tipos de contratos privados entre arrendador y arrendatario, principalmente pues dos personas físicas que a lo mejor tienen una transacción de poder rentar una casa habitación, que es principalmente hacia donde está el movimiento, pues hay veces que se paga en efectivo, hay muchas veces incluso, donde incluso hasta se paga de manera por transferencia bancaria. Y en esta transferencia bancaria lo que está generado de cierta manera, pues es, dejas vinculado un movimiento transaccional en tu estado de cuenta que al final puede ser reconocido como un ingreso salvo prueba en contrario, porque sabemos que el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente, es el día de mañana la persona que tiene la obligación de desvirtuar los hechos que de cierta manera va a observar la autoridad ante una facultad de comprobación. Cuando surge el tema justamente de todo este comprobante fiscal digital por Internet, donde México es precursor en este sentido, donde tiene mucha tecnología desarrollada de cierta forma, créanme que el sistema que tiene la autoridad es tan efectivo que puede de cierta forma transaccionar, modificar, visualizar cómo se está moviendo y cómo se está transaccionando. Tan es así que por eso muchas veces puede detectar estas operaciones simuladas, estas operaciones que tienen ciertas transacciones que la autoridad de cierta manera detecta como riesgosas y entonces manda a llamar a los contribuyentes o los puede prácticamente señalar como previstos en el artículo 69, que son operaciones inexistentes prácticamente. Bajo este supuesto, hemos visto una tendencia muy grande por parte de, pues hemos visto cómo el desarrollo de la tecnología ha ido avanzando prácticamente al nivel de la pandemia en 2020 con el tema de que lamentablemente por esta pandemia, pues nos mandaron justamente a encerrarnos. Esto fue desarrollándose justamente para el sentido de generar y crear pues mucha tecnología que se fue desarrollando de cierta forma y pues aquí que ha ido avanzando de manera espectacular pues este desarrollo tecnológico. Hemos visto recientemente, prácticamente en este año, desarrollos como tema de ChatGPT, que muchos seguramente han escuchado de esta empresa de OpenAI que fue pues, prácticamente inversión por parte de Microsoft. De cierta forma, tenemos también Bard, que es de Google, ¿no? En este sentido, donde al final hay una competencia de tema de esta famosa implementación de inteligencia artificial. Y de entrada es como compartir y decir, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial de cierta manera? Y en términos muy burdos y meternos en la parte técnica de cierta manera, pues son estos mecanismos de al final, donde al final pueden interactuar de cierta manera, pues la tecnología, ingeniería en sistemas computacionales, a lo mejor la tema de la estadística, la matemática, que al final en conjunto crean como estas pequeñas redes neuronales obviamente similares a lo que se pudiera hacer en tema de la parte humana, un ser humano, para poder transaccionar con entes, ya sea otras personas o otros sistemas computacionales, para ser mucho más certeros e incluso, que aquí es la parte interesante, poder prevenir o de cierta manera poder generar predicciones en tiempo real de ciertos comportamientos por parte de las personas o de las transacciones. ¿Y a qué voy con esto? El tema de la inteligencia artificial lo que está generando es poder prevenir e incluso adelantarse a los comportamientos que puedan tener de cierta forma los contribuyentes el día de mañana para el tema de cómo están interactuando el día de hoy, qué pueden hacer y entonces ser mucho más precisos el día de mañana para poder prácticamente eh, fiscalizar al contribuyente y ser todavía mucho más certero de cierta forma. ¿Qué está haciendo hoy la autoridad? Es utilizar la tecnología a su favor para obtener toda la base de datos que tiene de los contribuyentes, toda esa big data de cierta forma que está construida por mil y un cosas que seguramente todos los que aquí puedan llegar a ser contadores y colegas, pues sabemos que existen declaraciones informativas, ¿no? Los anexos 9, las operaciones entre partes relacionadas, el tema de los comprobantes fiscales, el tema de los estudios de precios de transferencia, ya sea la maestra, el country by country, lo que sea, y ese tipo de tanta información que tiene prácticamente la autoridad que definitivamente no vemos a una persona atrás que está revisando documento por documento, sino que se apoya de qué? Pues de la tecnología, se apoya de esta identificación de patrones, esta situación de prácticamente poder identificar en tiempo real las transacciones que están teniendo los contribuyentes entre partes relacionadas con terceros y poder identificar estas áreas de riesgo. Una de las cosas que de cierta manera detecta la autoridad y que hacia dónde pudieran estar prácticamente implementando este tema es donde tenemos que tomar conciencia nosotros como contribuyentes, es el tema del compliance.
El tema del compliance, es decir, sabemos y por jurisprudencia que no solamente un comprobante fiscal, ¿no? Es, es el documento probatorio de que una transacción, al menos para efectos fiscales, realmente se efectuó. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de revisar auditorías por parte de la autoridad, son un listado de cuestionamientos donde prácticamente a la cuarta pregunta te ponen el pie para saber que ya no sabes ni qué contestar, cuando son prácticamente operaciones simuladas, ¿no? Entonces te dice, oye, al final, pues, ¿cuáles son los medios por cuál contactaste a ese proveedor? ¿Cuál fue el currículum que te entregó de tal suerte que te fuiste hacia él o contrataste a ese proveedor? ¿Cómo fue que lo contactaste? ¿Quién fue la referencia? ¿Cómo tuviste el contacto con él? Si fue vía telefónica, si fue correo, si fue por correo, compárteme los correos. ¿Cómo fue la solicitud de servicio que le emitiste? ¿Cuál fue la propuesta de servicio que te dio? ¿Cómo fue la carta de aceptación de la propuesta? ¿Qué fue los servicios que te proporcionó? En base a esos servicios, ¿cómo está diseñado el contrato? Y al contrato, además, pues el tema de la jurisprudencia del 2019, prácticamente en diciembre, cuando entra en vigor, pues el tema de la famosa fecha cierta que funge un papel importantísimo en ese sentido, ¿no? Pero con base a toda esta información, pues empieza a hacer un cuestionamiento mucho más extenso, completo, para poder de cierta manera decir, esta persona, este contribuyente, está teniendo constantemente operaciones por X servicios con este proveedor. Y lo peor tantito es que obviamente no queda ahí. Es cómo lo identifica. Bueno, pues es que de cierta manera dice, oye, a ver, este proveedor tiene un comportamiento atípico con base a qué? A la data que tenemos, a las declaraciones que están presentando, a las DIOR, a sus comprobantes fiscales, donde de cierta manera, oye, no me hace match la facturación que está emitiendo contra lo que está declarando. No me hace match las retenciones que está generando y que no está enterando. No me hace match con de cierta manera la relación o el tipo de servicio que está facturando, que aquí es lo más interesante, el tipo de servicio que te está facturando con la estructura económica que tiene el contribuyente. Dentro de las situaciones, al momento de que una autoridad va y te fiscaliza, lo primero que pregunta es, ¿cómo es que este contribuyente te contrata para poder dar, vamos a poner un ejemplo, una capacitación cuando ni siquiera tiene personal a su cargo? Es que subcontrató en su momento. Oye, pues a ver, entonces vinculan a ese otro tercero para decir, a ver, ¿a quién le diste contrato? A lo mejor fue un referenciador, un tercero, un intermediario, que te contrató a ti para dar curso a otro tercero. Y entonces ese otro tercero, pues de cierta manera dice, no tuvo trabajadores, si tuvo trabajadores, pásame el tema de todo lo que tuviste cumplimiento en impuestos locales, en fin. Todo este tipo de transacción realmente la autoridad lo tiene, lo sabe y es como la manera que empieza a fiscalizar. Uno de los puntos fundamentales hacia dónde va toda esta tendencia es que al final la autoridad está invirtiendo, está generando un desarrollo e implementación tecnológico. ¿Por qué? Porque de cierta manera no tiene la estructura económica capaz para poder tener tantos colaboradores, que de cierta manera uno de los comportamientos hemos estado viendo. Estimado Diego, por ahí veo que tienes una mano levantada. Permíteme si quieres terminar el webinar y al final las preguntas y respuestas con mucho gusto lo podemos comentar. ¿Te parece bien? Eh, Entonces, dentro de estas cuestiones, de cierta forma, hemos estado viendo que al final, una de las cosas que está haciendo prácticamente la autoridad es ir implementando esta situación. Constantemente hemos estado viendo cómo hay recortes presupuestales en las diferentes dependencias gubernamentales y el SAT no fue la excepción. Tan es así que no fue la excepción que luego tenemos conflictos de encontrar citas y este tipo de cosas. ¿Qué es lo que está apostando? Pues prácticamente a la tecnología, a algo más certero, a actos de gestión, algo que de cierta manera con la misma data que ya tiene pueda poder implementar el debido cumplimiento por parte de los contribuyentes a un señalamiento, a un jalón de orejas o como lo quieran llamar de cierta forma, para que al final el contribuyente vaya y se autocorrija antes de poderte mandar ahora sí que a la voladora, en este caso, pues que prácticamente hacer un acto de gestión, un acto de facultades de comprobación. En este sentido, de cierta manera, por eso estamos viendo constantemente desarrollos y con errores. Constantemente vemos que de cierta manera, pues no hay, tenemos fallas en la página de la autoridad. Lo vivimos prácticamente ahora en marzo con las personas morales en declaración anual, que de repente de sopetón nos mandaron de cierta manera la declaración anual con muchas estructuras distintas, el tema de los estados financieros comparados, con el ejercicio de 2021, con el 2022, en fin, mucha información que de cierta manera se está generando por parte de esta situación y entonces es lo que está veniendo generando
pues siendo más certero estos asuntos. Con el tema de la data que está generando y análisis, pues lo primero que hace, y es lo que le apuesta a la autoridad, es el acto de gestión. En ese acto de gestión constantemente vemos estos correos de invitación donde te dice, oye, a ver, contribuyente, veo o recuerda en principio, que es lo que siempre recibimos por ahí de los días 10, 12 de cada mes, es recuerda que está por vencer tus obligaciones fiscales. No se te olvide que tienes que dar cumplimiento en tiempo y forma respecto a tus obligaciones formales y sustantivas. Primero, termina la fecha de entrega de prácticamente de generación de la declaración con pago y todo, si es que existe un pago de por medio, y inmediatamente al día siguiente que venció el plazo junto con el tiempo máximo que te da la autoridad conforme al tema de RFC, pues te manda una invitación de, te invitamos a dar cumplimiento a tus obligaciones omisas. Y eso, y lo que está haciendo la autoridad, y seguramente lo han detectado con algunos colegas, con algunos contribuyentes, va a depender, de ahora sí que dependiendo el sapo la pedrada. Nos ha tocado ver contribuyentes que de cierta manera les envían la carta de invitación vía buzón tributario o de cierta manera un correo electrónico de una declaración omisa, y hay otros que ya por el comportamiento que han tenido de ser reiterativos o los importes prácticamente de enterar los pagos de impuestos son mayores, y ya ni siquiera es la invitación, sino que automáticamente te llega el acto administrativo por buzón tributario con la obligación omisa. Eso, de cierta manera, luego es muy rápido. Aquí en Querétaro, incluso a través de un servidor es de Querétaro, entonces incluso Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, incluso a veces hasta le gana a la autoridad del SAT en cuanto a este tipo de asuntos. También se están poniendo las pilas en el tema de recaudación por el tema de la ley de coordinación fiscal que existe al final con la entidad federativa, ¿no? Pero en este sentido, al final, es una de las cosas que dice la autoridad, es la manera en que generó, de cierta forma, el tema de un comportamiento constante al contribuyente que ha elevado justamente la recaudación a través de meramente tecnología. Si tener a una persona atrás, simplemente es el desarrollo tecnológico, la implementación del mismo, para ir a llegar con el contribuyente y decirle, págame lo que me debes. Hemos visto esos otros correos donde, de cierta manera, una de las cosas que genera es, oye, me estoy fijando que al final la manera que de cierta manera estás emitiendo el comprobante fiscal me da por entendido que ya lo cobraste, ¿no? El famoso pago en una sola exhibición, que es lo principal que se ha basado actualmente la autoridad, de cierta forma, para pues ahora sí que el llamado a misa, decir, oye, tuviste un comprobante fiscal con el método de pago en una sola exhibición, con retenciones, IVA, ISR, honorarios profesionales, ISM, arrendamientos, que obviamente lo que está haciendo ahorita, de cierta forma, es vincular estas claves, cuando nos mueve prácticamente esas claves del CPDI 4.0, pues ya tiene mucho más estructurado prácticamente las claves de cierta forma y te dice, oye, si es un régimen fiscal de arrendamiento, entonces la retención que viene en ese CPDI es de arrendamiento. Y ojo, y ese es el punto fundamental, que muchas veces la forma, porque esto es el punto interesante, la forma muchas veces está trascendiendo al fondo, lamentablemente, y lo digo así de esta forma, porque el sistema de la autoridad, como lo estaba comentando, no hay una persona que esté detrás prácticamente en cada uno de los correos, sino que es un sistema ya automatizado. Genera la información, jala y envía, ¡pum!, de manera automática. El problema está que nosotros, los contribuyentes, somos los generadores de la información del cual la autoridad se está alimentando. Nosotros, al momento de generar nuestra propia información, lo hacemos con errores, la autoridad va a generar pues un sistema de llamado a misa con errores o pues, simplemente diciendo, pues tú me dijiste que era esto. Y les pongo un ejemplo. Recientemente mandaron a pues estas cartas de invitación, ¿no? Por parte de y la retención de ISR por tema de arrendamiento. El tema es que le dicen a un contribuyente, me debes el pago de ISR de arrendamiento de X contribuyente, ¿no? Por 10,000 pesos, 5,000 pesos, el monto que haya sido. El tema está que dices, no, pues es que yo lo enteré por ISR honorarios profesionales. El concepto que prácticamente venía en el CFDI de este contribuyente era, pues justamente prestó servicios legales en materia de registro de marca, tema de ahí de asesoría por tema de INPI. El problema está que tenía este contribuyente dos regímenes. Por un lado, platicando justamente con el proveedor, resulta que tiene también el régimen de arrendamiento porque pues renta una propiedad.
por el otro lado, pues su profesión legal o su profesión prácticamente pues da este tipo de consultoría, este tipo de asesoría. La problemática estuvo que al momento de facturar, facturó con el régimen fiscal de arrendamiento. Ergo, la retención que venía en el comprobante fiscal hace las veces de qué régimen fue el que lo generó. Por eso, a nuestro cliente, de cierta manera, le decía el SAT en la carta de invitación, nos debes de ese arrendamiento. No, no es arrendamiento. Fue, pues, o sea, al final es, pues, el acto, el hecho, lo que realmente sucedió, pues es que el contribuyente, el tercero, facturó de forma incorrecta usando un régimen incorrecto, ¿no? Para ese asunto. Por lo tanto, pues ahí es donde está la discrepancia y es cuando nosotros tenemos que tomar la iniciativa de meter una aclaración de cierta forma, ¿no? Porque también ya nos metemos en el conflicto de que te dice la resolución miscelánea, no puedes cancelar un comprobante fiscal si ya pasó la fecha del último día de poder presentar la declaración anual del ejercicio respecto al año anterior, si no, ya puede haber una multa de por medio. Entonces, nos metemos en este conflicto de nosotros, tenemos que ser muy cautos al momento de generar la información respecto a todas las operaciones y transacciones que realicemos con terceros para evitar este tipo de situaciones. Muchas veces, incluso también sucede con el tema de llamada misa del IVA causado, porque el método de pago pagó en una sola exhibición, pues resulta que fue PUE, no lo pagaste en tiempo y forma y automáticamente, ¡pum! Listo, la autoridad te dice, ya lo cobraste, me lo debes. No, es que no lo pagué en tiempo. Bueno, ¿qué nos dice la regla? Y hay veces que incluso existen contribuyentes que se molestan porque dicen, es que ya te la pagué. Pues sí, me la pagaste, pero ya me la pagaste el mes siguiente. ¿Qué dice la regla miscelánea? Cancelo, bueno, emito un comprobante nuevo sustituyendo al anterior y cancelo el otro, pero el método de pago tiene que ser pago parcial o diferido y el complemento de respectivo de pago una vez que se haya pagado. Es que te lo pagué antes que me lo hayas cancelado. Pues sí, pero me lo pagaste un tiempo después, desfasado, ya en el mes siguiente. Es más, al día siguiente, era 31 y el primero ya me lo estabas pagando. Pues sí, pero ya justamente brincamos en ese asunto y nos metemos en esos conflictos. Solamente ahí como dato, hay una sola, hay, donde de cierta manera no estamos haciendo mal, hasta abril del 2019, ¿no? De ahí hacia atrás. Había una regla miscelánea, específicamente hablando de este asunto, donde esta regla miscelánea te extendía el tiempo para cobrar o pagar el comprobante fiscal hasta antes del día 17 del mes siguiente. Son los únicos casos que de cierta manera la autoridad, su robot, ¿no? Te dice, oye, a ver, tienes una factura en marzo del 2019 que fue emitida con pago en una sola exhibición y pues me debes la retención. Y nosotros pudimos haberla pagado a lo mejor el día 5 de abril, 10 de abril, 16 de abril, y estamos en tiempo y forma, porque en ese entonces, en ese momento, existía esta regla miscelánea que me permitía poder acceder a esta facilidad administrativa por parte del emisor. Entonces realmente no hay conflicto. No quiere decir que todo lo que la autoridad de cierta manera esté emitiendo esté correcto, pero al final vuelvo al punto, es un robot que está muy parametrizado en ciertos aspectos, que es lo que manda al llamado a misa, y muchas veces necesitamos validar esta información, pero es importante, y vuelvo al punto, sí validarlo. ¿Por qué? Porque si no lo validamos, si no transaccionamos, e incluso, recomendación es aclararlo, y con que tengamos una aclaración primera, porque muchas veces, seguramente a muchos de ustedes les puede pasar, que ya lo aclararon una vez y les vuelven a llegar la invitación, y ya lo aclararon una segunda vez y les vuelve a llegar la invitación, y una tercera vez y les vuelve a llegar la invitación. ¿Por qué? Pues lamentablemente no hay un robotito, no hay una persona detrás de la información, porque nosotros metemos la aclaración a mi portal, y no hay una persona atrás que diga, ah, check, este contribuyente ya hizo el... No, la realidad es que no, es tan vasto, es tan grande la base de datos, cómo trabaja el sistema, que pues probablemente lo que busca la autoridad es meramente recaudar. No por eso quiere decir que esté correcto, pero es la manera en que se está comportando el sistema de la autoridad para poder dar cumplimiento a ello, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que prácticamente actuar en nuestra proporción, en nuestro compliance, en nuestra entidad económica, pues prácticamente de la misma forma. Se están desarrollando sistemas de cierta manera para el tema de cumplimiento, por ahí de repente existen sistemas que incluso te dan cumplimiento para el tema del REPSE. Si estás diariamente en cumplimiento, si estás emitiéndolo, si estás, pues ahora sí que actualizando ya cada 3 años de cierta manera, los informes cuatrimestrales, en fin, todo este tipo de situaciones, hay un tema de cumplimiento de cierta forma. ¿Hacia dónde quiero llevar toda esta plática con ustedes? Es al tema del compliance. Si sabemos que la
accede y actúa con sistemas parametrizados para dar un cumplimiento debido a esto y evitar el dolor de cabeza, nosotros prácticamente tendríamos que replicar, obviamente en nuestra proporción, en nuestro alcance y en nuestra posibilidad, pues de cierta manera, estos controles, de cierta forma, para poder prevenir el día de mañana una situación. ¿Y esto qué conlleva? Pues de cierta manera, tener sistemas que cada vez los sistemas contables o los sistemas de terceros o comerciales o incluso pues, grandes, pues están prácticamente desarrollando estos áreas de oportunidad de decir, oye, detectamos que hay un comprobante fiscal que está emitido con PUE y no lo tienes pagado. Pide prácticamente la refacturación del mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, de cierta manera, pues va a estar como este tipo de situaciones en cuanto a temas de forma, van a estar de forma incorrecta conforme a qué? Al tema del fondo. Y vuelvo al punto, no es que quiera, lamentablemente, ante la autoridad fiscal, la forma está trascendiendo al fondo. Tenemos estos actos de gestión por parte de la autoridad, estas invitaciones, las atendemos. No las atendemos, viene el tema de la restricción de sellos digitales. No atendemos el tema de restricción de sellos digitales, viene la cancelación automáticamente y después puede detonar posiblemente. ¿Por qué? Una facultad de comprobación. ¿Y por qué la restricción de sellos? Porque es la manera mucho más fácil de decir, o me pagas y te destrabo. Es la manera de poderle apretar el cuello prácticamente al ganso al contribuyente. Es la manera de poderlo tener contra la pared y decirle, ¿me pagas o me pagas? Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, es bien importante que nosotros de cierta manera controlemos lo que estamos generando, la información que estamos procesando y la manera en que estamos transaccionando con los terceros, tanto de recepción de información como nosotros entregando información, para evitar este tipo de comportamientos y este tipo de señalamientos. Ahora bien, el tema de lo que está buscando la autoridad, ¿no? Con estos desarrollos, de cierta manera, hacia donde se está moviendo la tecnología, y lo que decía al inicio, es prevenir e incluso anticiparse, que es lo que está buscando prácticamente el tema de la inteligencia artificial, es anticiparse al comportamiento del contribuyente para poder detectar áreas de riesgo. Soy un contribuyente que no tiene activos, y estoy emitiendo facturas. ¿Por qué? ¿Cómo lo estoy solventando? ¿No lo está solventando? ¿Cuál es su comportamiento? De repente factura muy fuerte, de repente no. ¿Cuál es el patrón de comportamiento en cuanto a las declaraciones que está presentando? ¿Está presentando en tiempo y forma? ¿No lo está haciendo en tiempo y forma? ¿Lo presenta con errores? ¿Presenta 50,000 complementarias? ¿Cómo es el comportamiento del contribuyente? ¿Cuáles son los riesgos que se está generando? ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿No? ¿Está localizado o no está localizado? Está sin verificar el domicilio, que muchas veces, eso sí, como tip, es validen cómo está su domicilio fiscal. Si está como sin verificar, levanten la mano, soliciten una verificación de domicilio, porque muchas veces ese puede ser el punto de partida, decir, si te puedo suspender, por si al final en tu operación por X, Y, Z, decides suspender, está hablando específicamente de una persona moral, suspender tus actividades por 2 años y un prorrateo por 3 años, si bien la regla miscelánea, y ojo, ese es el tema, si bien la regla miscelánea te dice que el domicilio debe estar distinto a no localizado, la verdad es que la persona que atiende detrás en este tipo de solicitudes dice, no, no estás como sin verificar, por lo tanto, pues no procede la suspensión hasta que levantes la mano y generes una visita domiciliaria, una visita para poder ponerte como localizado. Esto entre otras cosas. Y también el hecho de que en un momento dado, el tema de que estés como no localizado, presupone a la autoridad, bien o mal, que al final pues estás teniendo operaciones inexistentes y operaciones de cierta forma que meten en riesgo cualquier otro tipo de operaciones con terceros. Revisemos la estructura, revisemos qué servicios estamos implementando, revisemos cómo estamos. Oye, yo soy una persona moral, caso de la vida real, una persona moral que se dedica a dar consultoría, bueno, en ese caso era capacitación tipo coaching, que era una sociedad tal cual, 99%, 90% de la participación societaria era de una persona, el otro 5, 10% prácticamente era de su esposa. Lo que sucede muy generalmente cuando son prácticamente sociedades unipersonales disfrazadas. Pero no estaba haciendo las cosas mal, simplemente pues, él a través de la sociedad pues, actuaba y daba los cursos, facturaba a través de la sociedad, pero resulta que dicha sociedad, que es el comportamiento que ve la autoridad, dice, oye, este contribuyente no tiene activos, este contribuyente solo factura a empresas, etcétera, y solamente factura y tiene muy pocos gastos, muy pocos.
a veces hasta nulos, ¿no? También el error que él cometía, en este caso, pues no haber estado enterando a tiempo y forma los impuestos derivados, que si no tienes gastos, pues, prácticamente el IVA va totalmente, el tema del ISR por el tema del impuesto al momento de la ganancia, pues también era importante. Entonces, esos comportamientos de no darle atención en su momento, la autoridad que detecta dice, este es un contribuyente del 69 que está generando operaciones inexistentes. ¿Por qué? Porque no estaba localizado, porque al final no tiene activos, porque solamente está facturando y de cierta manera me está enterando impuestos a veces desfasados o a veces incorrectos conforme a la información que obra en nuestro poder, porque no hay facturación como de gastos de cierta forma. Obviamente ahí es meterse a defensa para decir, pues si aplica o no aplica, si es por tal cual. ¿Qué decía? Pues es que, a ver, cuando la autoridad hoy en día no tiene tiempo, en verdad, te lo digo, no tiene tiempo para sentarse a tomar una tacita de café y le digas, no, es que mira, a ver, te explico. Yo soy una persona moral que vendo servicios de coaching y pues, oye, pero ¿cómo das la capacitación si no tienes activos? Bueno, tengo una computadora que es del socio. Oye, pero pues no hay un contrato de comodato. Ah, bueno, a ver, esperan. Entonces, hay muchos elementos que en verdad se los digo, la autoridad no tiene ese tiempo. Hay tan poco personal que prácticamente temas de forma se vuelven fondo para poder desvirtuar y decir, señalar, esto es improcedente. Y en un momento dado, pues obviamente empujando al contribuyente de cierta forma, que hasta el momento de que genere prácticamente pues ahora sí que un juicio de nulidad ante un posible crédito fiscal vinculado a su cargo, ante un tema de facultades de comprobación, pues hasta ese momento pudiera defenderse y seguramente ganar el juicio con los elementos probatorios que se puedan llegar a tener, pero es llegar hasta esas instancias por la manera en que se está comportando actualmente la autoridad fiscal, ¿no? Con toda la información que tiene. A eso añádele con las declaraciones informativas, etcétera, todo eso, pues de cierta manera empuja al contribuyente a tener, a buscar tener más cuidado, ser mucho más preciso en el momento de poder tener un tema de cumplimiento. Platicando justamente con algunos clientes en la semana o con clientes de mis clientes, una de las cosas que de cierta manera ellos han venido implementando y hacia dónde se está moviendo esta estructura derivado de la fortaleza de la autoridad fiscal y evidentemente de la falta estructural de sistemas que permitan a los contribuyentes tener estos controles pues bien amarrados, están generando o robusteciendo una estructura jurídica slash fiscal en los diferentes negocios donde ya se vuelve un eje fundamental para poder revisar todas las transacciones y todo lo que se está generando por parte del contribuyente. Revisar todo tipo de contratos, así es. Oye, ¿con quién estás generando una operación? A ver el contrato, a ver las transacciones, quiero ceder el derecho de un contrato, todas las órdenes de compra se tienen que modificar, en fin, toda esa robustez, toda esa situación en una transacción por parte de los negocios se está volviendo una parte fundamental por parte de las áreas estratégicas, ya legales, ya fiscales, importante para poder reducir riesgo, no eliminar. Ojo, eso es bien importante, no eliminar riesgo, no hay manera de poder eliminar riesgo, sino reducir el riesgo. En el día de mañana, pues al final la autoridad podrá, en su derecho, poder generar sus facultades de comprobación y obviamente nosotros con la información que tenemos podríamos desvirtuar todos los hechos. Cuando justamente metemos un caso de aclaración a mi portal para poder desvirtuar los hechos que en la carta de invitación dice, oye, me debes impuestos retenidos, me debes impuestos causados por tema del traslado del IVA, etcétera. Simplemente en la carta de invitación, cuando uno la aclara, ¿cuál es la contestación genérica que da prácticamente la autoridad? Se toma como, se acusa de recibido prácticamente, sin prácticamente validar la información, reservándonos el derecho de poder ejercer facultades de comprobación, tal cual. Así tal cual es prácticamente como la autoridad contesta. Es decir, qué bueno que contestaste, te agradezco, ¿no? Para nosotros es un elemento de el día de mañana poder decir, oye, autoridad, pues ya me lo habías reconocido en una carta de invitación, ya te lo aclaré, aquí está mi papel de trabajo, pero eso no quiere decir que al final la autoridad pues pueda generar un acto administrativo, una facultad de comprobación para poder pues, prácticamente comprobar que de los cálculos aritméticos, que prácticamente las operaciones que están generando los contribuyentes están correctos, estén en tiempo, estén bien calculados y tengan todo el fundamento preciso de cierta forma. Bien importante que toda en esta estructura operacional tengamos todos los elementos que de cierta forma los contribuyentes, las personas,
tengamos en todas nuestras acciones. Tenemos que tener esta costumbre de identificar quiénes son nuestros clientes y proveedores principales para que con ellos no tenemos contrato, porque prácticamente la otra vez platicábamos con algunos colegas, me dice, es que yo al final a veces hago negocios en un restaurante, estoy sentado con un prospecto, con un cliente y en un restaurante sentamos negocio y prácticamente a través de correos, llamadas, WhatsApp, ¿no? Que es lo de hoy prácticamente, pues empezamos a generar negocio, ¿no? Pero entonces es llevar esto a temas de formalidad. La autoridad dice, me enseñas un WhatsApp, te va a decir, esto no me vale, esto no me funciona, no va por ahí. Entonces, acostumbrémonos a identificar quiénes son los principales clientes, quiénes son los principales proveedores. Si no tenemos contratos celebrados con ellos, celebremos los contratos e incluso yo los invito a elevarlos no escritura, más bien a certificarlos, a darle fe a través de una certificación por parte de un notario corredor público para que le dé esta validez y esta fecha cierta, porque una de las cosas que la autoridad al momento de una revisión, al momento de captar y decir es, oye, pasa, lo primero que pregunta es el contrato. En este contrato, de cierta forma, va a decir, oye, a ver, en ese contrato, pues resulta que no tiene fecha cierta. Y como no tiene fecha cierta, todo lo demás, así, todo lo demás es inválido. ¿Por qué? Porque se están yendo por temas de forma. Así de absurdo, ¿eh? Así de fuerte el asunto. Entonces es bien importante que sí le demos importancia a este tipo de elementos para poder dar fortaleza a la estructura económica, órdenes de compra, solicitud de servicios, solicitud de compra, entradas de almacén, en fin, todo este tipo de transacciones para poder elevar y poder generar todos los pasos para que el día de mañana, al momento de ser llamados a una revisión, de cierta manera tengamos todos los elementos de paso a paso, desde el momento de la contratación del servicio o la compra del bien hasta el momento del resultado. Porque una de las cosas importantes de esto es no solamente qué le compraste al proveedor, es para qué te sirvió, la razón de negocios. La transacción de poder validar es qué actividad tiene el contribuyente, qué objeto social tiene el contribuyente. Porque puede ser que el objeto social no haga match con la actividad económica que está descrita en el RFC. Y peor tantito, que lo que esté facturando ni siquiera tenga razón de ser con lo que tiene el objeto social, con lo que tiene la actividad en el RFC y con lo que está facturando. Hoy sabemos que la autoridad tiene la facultad para poder agregar actividades en el RFC cuando detecta que de cierta manera hay una constante facturación de cierto tipo de servicios o comercialización de bienes, y entonces la autoridad tiene la facultad de decir, te voy a elevar esa actividad económica. El punto es, y validar, que en un momento dado, tu objeto social te lo permite. Sabemos que una escritura, hablando específicamente de personas morales, si una escritura pública no está en el objeto social, esas transacciones hay que modificarlo. Otra de las cosas que también valida la autoridad en sus transacciones para que, ojo, lo tengan, porque al final esa información se la escanea la autoridad y la autoridad lo tiene es qué tan amplio está tu objeto social. Algo que hoy la autoridad se diga es, antes, cuando se constituían sociedades, era muy común tener machotes de objeto social y eran tan amplios para que prácticamente pudieras hacer cualquier cosa. Eso es un alto riesgo para la autoridad. En el momento que la autoridad detecta que hay un objeto social bastante amplio, lo cuestiona. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué tienes tanto? ¿Por qué eres esto? Etcétera, etcétera. Entonces busquemos la delimitación y ojo, y porque él también lo comento como un tema importante. Sabemos que con el tema de la subcontratación laboral que ahora justamente hicieron la modificación en 2021, uno de los puntos fundamentales que hicieron es que no puedes subcontratar servicios que estén vinculados a tu objeto social porque lo puedo cuestionar y te lo puedo dar inválido y entonces date la posibilidad de deducción el día de mañana. Entonces, el tema de sí acotar lo que realmente hago dentro de mi objeto social y así informarlo en el RFC y así debidamente facturarlo, es la manera en que yo elimino riesgos, que voy reduciendo riesgos por parte de la autoridad al momento de generar transacciones y que su robot no detecte cuestionamientos o temas atípicos por parte de nosotros y con quién estamos transaccionando. Soy contador y me pago otro contador, me dedico a la consultoría legal y contrato otro abogado. No que esté mal, sino que al final es que cómo está el tema. Por ahí también hemos visto, de cierta manera, y eso es otro tip bien importante, es no evitemos este tipo de, cuando alguien contratemos servicios o nosotros mismos, evitemos ser
genéricos en la facturación. Servicios legales. ¿Legales en qué? En temas en tema patrimonial, en tema mercantil, en tema civil, en tema penal, en tema fiscal, en tema de registro de propiedad, en fin, seamos como muy precisos al momento de facturar, porque esas facturaciones, esos conceptos genéricos que de cierta manera generamos, es importante que lo descuiden. Ahora dicen, oye, pues es que a lo mejor la autoridad, su robot solamente se va por la clave del servicio, no necesariamente, ¿eh? O sea, la autoridad y hacia dónde van justamente todos estos modelos de tecnología por parte de la autoridad es no solamente detecta qué concepto o qué clave de producto, sí, es un parámetro importante por parte de la autoridad, pero también hace una vinculación de cómo está la descripción del comprobante. Y en esta lógica, y es justamente de cierta manera hacia dónde puede ir implementándose y el desarrollo tecnológico, que si bien hoy no está 100% implementado, pero hacia dónde va él prácticamente, la inteligencia artificial de cierta manera en el día de mañana lo que va a hacer es decir, oye, a ver, hace sentido lo que está facturando con relación al tema no sé, de la clave del producto o servicio, de la clave de unidad, de cierta forma. ¿Hace sentido con lo que está en la descripción? No, la realidad es que no hace sentido y entonces puede ser un foco rojo. Y ese foco rojo, pues es un llamado a misa el día de mañana. Y al final, en este comportamiento de predicción, puedo decir, oye, a ver, este tipo de facturación es constante, sí, pum, venga para acá. Y entonces van a ser muy precisos al momento de fiscalizar. ¿Es algo esporádico? Bueno, posiblemente fue un error y entonces el umbral prácticamente de riesgo por parte del contribuyente no va por ahí. Y posiblemente pase de lado simplemente a un llamado a un tema de autocorrección, a un tema de aclaración y se acabó. Otra de las cosas que de cierta manera también la autoridad se está fijando y está implementando, por qué creemos que de cierta manera pidió de forma hasta cierto punto infundada el tema de los estados financieros básicos, los 4 estados financieros básicos con las notas respectivas en la declaración anual, es para tener carnitas, para tener información mucho más certera, mucho más precisa de cómo se está moviendo la transacción, de si hay movimientos atípicos contables, de si hay movimientos atípicos financieros que permitan detectar riesgos por parte de la autoridad el día de mañana y saber hacia dónde se está yendo y hacia dónde no. Y también, de cierta forma, pues poder prácticamente detectar si hay una correlación en la utilidad financiera con la utilidad fiscal y mejor y aún mejor el tema de lo que sí está haciendo con los grandes contribuyentes hoy en día, que es el tema de la tasa efectiva. Este tema de la tasa efectiva ha resultado una manera, la gran fiscalización que está teniendo hoy la autoridad principalmente viene de los 12,000 contribuyentes o grandes contribuyentes que hay, que prácticamente le dan el 50-52% prácticamente de la contribución o de los impuestos en México. El tema de la tasa efectiva y seguramente que pudiera después el día de mañana trasladarse hacia todos los demás contribuyentes, es decir, qué impuesto o qué tasa estás pagando con relación a los ingresos que me estás declarando. Me estás declarando la totalidad de los ingresos, estoy viendo la totalidad de los depósitos, tienes anticipos que no me estás reconociendo como ingresos, etcétera. Y en esa tasa efectiva, de cierta manera, yo voy a poder prácticamente detectar si el día de mañana eres un contribuyente de riesgo. ¿Por qué? Porque tu media, respecto al tema de lo que dice tu actividad económica, a lo que dice que te dedicas, con base a tu facturación, con base a tu registro de actividades en el RFC, con base a tu objeto social, me dice que estás ubicado en este rubro. Y eso es lo que tú estás facturando y es lo que estás generando. Por lo tanto, tu actividad económica, de acuerdo a la estadística que existe en el mercado, y ojo, no es como, vuelvo al punto, no es como que de cierta manera hay una persona que diga, es esto, todo es un sistema parametrizado, es data, que sus sistemas tecnológicos tratan de decir, mira, esta persona, este contribuyente, está ubicado en este sector económico. Por lo tanto, la tasa efectiva promedio de ese sector económico es un 4, un 5, un 6, un 7, un 8%, un 10, un 15, un 20%. Y este contribuyente casualmente está por arriba. Si está por arriba, bueno, pues a lo mejor no está haciendo no está haciendo eficientemente, no está siendo eficiente en temas impositivos, pero pues a nosotros autoridades bien encantados. Pero está por debajo de esa media, caray, es un contribuyente de riesgo. Al ser un contribuyente de riesgo, entonces sí, puedo decir, hay que fiscalizarlo. Hay algo que no nos está cuadrando, ¿no? Recientemente también, una de las cosas es cómo es que estás teniendo comportamientos, incluso, a ver, puedes tener un gran nivel de ingresos. Tienes 4 personas en nómina, 6 personas en nómina, entre ellos el socio, el otro, los socios accionistas y a lo mejor otras 3 personas administrativas.
y estás generando un gran negocio prácticamente todo a través de subcontratación de terceros prácticamente para poder brindar un servicio que te están contratando. Tú tienes los contactos, tú tienes el know-how, tú estás generando servicios, pero la autoridad percata que al final dices, oye, a ver, tienes un nivel de ingresos de crecimiento constante, me estás pagando impuestos, pero estás controlando, a ver, se nota perfectamente que estás controlando la utilidad. Casualmente, tu nivel de ingresos está subiendo, casualmente tu estructura de ganancia se ha mantenido en un X porcentaje y además me doy cuenta que tienes 4 personas en nómina. No me está haciendo sentido que al final estés creciendo tan eficiente, o sea, estés creciendo en ingresos, en temas de estructura económica, te mantengas y a nivel de ganancia, pues prácticamente mantenga la misma proporción como si estuvieras con ingresos menores. Es decir, no me está siendo congruente. Por lo tanto, algo no me cuadra y entonces ahí sí, ven, contribuyente, te vengo a llamar porque no me está haciendo sentido lo que está sucediendo con tu comportamiento. ¿Estás incrementando ingresos? Sí. Con la misma estructura de activos, con la misma estructura de recursos humanos, pero tu utilidad no sube. No sube igual que tus ingresos. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde está? Veamos que con quién estás teniendo operaciones. Ah, pues con ABC. Y casualmente también aumentó la operación con estos terceros. ¿Qué te están ofreciendo? ¿Cómo están sus contratos? Cómo está el tema de sus facturas? Ah, caray, a lo mejor estás comprando facturas. Y eso es un caso de la vida real, ¿eh? Esto es lo que estoy platicando de cómo la autoridad, de cierta manera, se acercó a este contribuyente de manera muy certera y muy precisa, cuando primero le hacen una invitación de decir, oye, te invitamos en este tema de vigilancia profunda, literal, se sentaba encima, tenemos estas comprobaciones, tenemos cómo han venido tus ingresos, este tipo de gastos que tienes, cómo es, platícanos un poquito tú cómo es tu estructura económica, tu estructura operacional, porque algo no nos hace sentido. Como diciendo, te estamos viendo, estamos vigilando, corrígete o vamos contra ti, ¿no? Entonces, la autoridad tiene los sistemas robustos para poder detectar movimientos atípicos, áreas de riesgo, donde nosotros los contribuyentes tenemos que ser muy cautos. En el tema del compliance, tener perfectamente bien delimitado cada uno de los pasos, cada una de las transacciones que tenemos, prácticamente como en su momento surgió el tema del tema reportable, decíamos, oye, por cada transacción, pues prácticamente armar la carpeta de la transacción de cierta manera, como para que el día de mañana, oye, me quieran cuestionar esa transacción, incluso por temas de razón de negocios, pues tengo aquí la carpeta de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy generando y qué es lo que estoy esperando. La pregunta constante que hace la autoridad en una revisión es, ¿qué fue lo que obtuviste de ese servicio? Eso que tú pagaste, eso que tú contrataste, ¿para qué te sirvió? Y esta pregunta es muchas veces cuando de cierta manera caen los contribuyentes para poder responder, para poder defenderse el día de mañana con la autoridad. ¿Para qué lo utilicé? Mi razón de negocio. ¿Para qué lo generé? ¿Qué estuve esperando? ¿Qué fue lo que perseguía con esta transacción? Entonces, estas son de las cosas que de cierta manera, pues prácticamente es hacia dónde se está moviendo y que queríamos compartir nosotros, el grupo GTG Intact, el día de hoy con ustedes en este pequeño webinar de cómo se está moviendo la autoridad, cómo el tema de la tecnología está funcionando, cómo está siendo más eficiente. Es la suerte que hemos visto en los últimos años, cómo ha ido creciendo la recaudación, ha ido incrementándose de manera constante, que si bien pudimos tener una merma el año pasado por el tema del el subsidio con el IEPS, específicamente que el IEPS se carcomió los ingresos, no quiere decir que no haya recaudado más ISR e IVA en ese sentido, ¿no? Sino que sí ha ido incrementándose, simplemente en su momento hubo un tema de subsidio en materia de IEPS, pero la recaudación ha ido a pasos agigantados y hoy estamos muy cerca de alcanzar prácticamente hoy, en agosto, de alcanzar prácticamente ya, por ahí a lo mejor de octubre, la meta de recaudación con base a la ley de ingresos de la federación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la autoridad va constantemente creciendo, se está haciendo mucho más fuerte y ojo, también entendamos la situación política en la que estamos actualmente involucrados, ¿no? Vienen elecciones, vienen estructuras distintas, en fin. Entonces, este tipo de comportamientos, este tipo de estructuras pues, políticas que podemos tener, pues, pueden justamente darnos una idea de hacia dónde va justamente la autoridad o hacia dónde va a ir la autoridad para que nosotros contribuyentes volteamos a ver de cierta forma y tengamos bien implementado eso. Y nomás como para cerrar, antes de pasar a dudas, a preguntas y respuestas, a las personas que quieran hacer una pregunta abiertamente, recientemente, no, bueno, no, hace como 2 meses más o menos, un contador que es colega
y que trabaja directamente, bueno, trabajó, antes estaba ya no, ya lo movieron de área, pero estaba en auditoría fiscal, era administrador desconcentrado de auditoría fiscal acá de Querétaro, ¿no? Y abiertamente nos dijo, cuiden la contabilidad electrónica, no se les olvide. Como diciendo, si bien el sistema, de cierta manera, el tema de la contabilidad electrónica específicamente ha sido algo que les ha causado como mucha extrañeza, como mucho ruido, como que no han podido todavía implementar al 100% el tema del uso de la contabilidad electrónica, entonces pues posiblemente a lo que va es, ¿cumplió con la contabilidad electrónica? Sí, no tanto si está bien o está mal, es ¿cumplió o no cumplió? No lo cumplí. Sanción. Es recaudación. Entonces, aguas con eso. Entonces, simplemente les paso prácticamente el dato, ¿no? De lo que en su momento prácticamente sucedió, para que volteemos a ver en dónde estamos parados, qué nos falta, qué no nos falta, y en un momento dado pues, podamos autocorregirnos de forma espontánea antes de que pueda venir la autoridad prácticamente a hacer un llamado a misa por parte de los contribuyentes, ¿no? De mi parte, en este webinar es todo que quería compartir con ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí. Hace ratito había una persona que estaba levantando la mano. Adelante, con todo gusto. Antonio, si en algún momento la inteligencia artificial sustituirá a los contadores. Personalmente creo que de entrada, ¿qué es lo que sí puede sustituir la inteligencia artificial? Son los patrones de comportamiento y las tareas eh, secuenciales o que tienen ciertos procesos, ¿no? Esos temas repetitivos, de cierta forma, definitivamente va a sustituir el trabajo manual de los contadores. Vemos sistemas contables que cada vez son un poquito más automatizados. Obviamente, la labor del contador es más precisa al momento de clasificar cierto tipo de gastos y productos conforme a las normas de información financiera, pero creo que el tema repetitivo, constante, sí. El tema, de cierta manera, pues estratégico, lo veo complicado, por lo menos en el corto plazo, de corto y mediano plazo, de cierta manera lo dudo un poco, no creo que vaya a ser sustituido de cierta manera, porque al final nuestra labor en esos temas estratégicos no solamente queda en un tema de procesar, al final un procesamiento pues no le genera un valor al contribuyente, sino es más hacia dónde va, qué hacer, cómo ser eficiente fiscalmente hablando, cómo ser financieramente rentable, ¿no? Entonces, definitivamente en temas de procesos, sí, seguramente sí. En temas de estratégicos, definitivamente en el mediano plazo no lo veo así. Pues muchas gracias a todos, en verdad, gracias por sus comentarios, que tengan muy buena tarde y hasta luego.